Ya vamos a empezar. Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mejor dicho. Es decir, como estoy toda la tarde, desde las 4 de la tarde trabajando, pues como que no me ha llegado la noche. Bueno, qué bueno que ya están casi todos. Pues veo que se resolvió el problema que teníamos con el ingreso a Moodle, ¿verdad, jóvenes? Ya pueden tener acceso. No sé si ya ingresaron, pero ya está liberada la plataforma. ¿Aló? Sí, licenciada, eran dos preguntas del examen, el simulacro, ¿va? Sí, yo había hecho el simulacro para el lunes de la semana pasada, pero voy a activarlo. Lo voy a activar para este lunes. Está bien, gracias, licenciada. Para que ustedes tengan oportunidad, pero el problema de ingreso a la plataforma está resuelto completamente. Yo me estuve ayer y antier desde las 2 de la tarde dedicándome a eso y hablando con todos los ingenieros que podían ayudar ahí, con Dick Cáceres, el licenciado que es jefe del control académico, también con otras personas que estaban ahí, hasta que se logró, ¿verdad? Así es de que ya no tenemos excusa, no tenemos problema para ingresar a Moodle. Todos pueden tener acceso. De hecho, ya debieron hacerlo, de ingresar a Moodle. No sé si ya lo hicieron o no. Buenas tardes, licenciada. De hecho, acabo de revisar y matriculados estudiantes van aproximadamente 184. Excelente. Como ahí se puede ver a los demás participantes. 184 tengo alumnos en la sección A. De momento asignados, pero sí han ido subiendo porque el día de ayer eran 150. Sí. Uy, mire. Pero pues, en el grupo somos 240, licenciada. Entonces no sé si a ustedes ya les dieron un listado de más o menos cuántos, porque en el grupo de WhatsApp son más de 200. Sí. Mire que yo creí que eran 200, creí que eran 199, por ejemplo. Pero no me esperaba que fueran más de 200, verdaderamente. Y casi 300, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo en que ya pueden ingresar a la plataforma, que vamos a utilizar Moodle para hacer el examen. El examen, pues, es sobre las primeras 3 unidades, ¿verdad? Prácticamente es el quinto capítulo del libro del doctor Carlos Larios, ¿verdad? Y las convenciones que prácticamente señalan lo mismo, las clases y su examen, pues muchas gracias, Joab. Mire, le estoy muy agradecida por esa información. Así es de que recuerden que para poder ingresar, y se los voy a señalar aquí aquí, es un alivio para mí, después de tanto batallar con eso. Y porque todo el mundo me decía, está bien, licenciada, no entiendo por qué los jóvenes no pueden ingresar, pero parece que había que resetear cada sección para que actualizara, y eso fue lo que se hizo, y con eso ya se pudo. Entonces, solo les voy a indicar aquí que recuerden que para ingresar a la plataforma de Moodle deben hacerlo con un correo Gmail, ¿verdad? Gmail. Si ustedes quieren hacerlo con otro correo, entonces sí es muy difícil. No es que sea difícil, no se va a poder. Así de que quienes no tienen correo Gmail, pues tienen que crear un, ¿verdad? Aunque sea solo para la plataforma. No sé si hay alguna otra pregunta.
entramos en materia. Estamos viendo los organismos de ¿cómo se llama? Los organismos de OEA. Estamos viendo lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que es la Corte Interamericana, Corte Internacional de Derechos Humanos también. Vamos a ver aquí más o menos una explicación, un par de videos cortos para ilustrar esto. ¿Qué capítulo entrará en el examen? Pues el capítulo 5, compañero. Sí, capítulo 5. Pero también sus copias, ¿verdad? Y los convenios. 5, pues para que se guíen, ¿verdad? Licenciada, disculpe, en cuanto al examen, más o menos cuánto tiempo nos dará o la metodología que usará. ¿Hoy es la última clase o dará clases entre semana de exámenes? Pues mire, yo prefiero no hablo porque a veces no coinciden los horarios o están en un examen que no les permite trabajar. Entonces, a veces, si los alumnos no se presentan a la plataforma, pues yo no doy clase, ¿verdad? Porque con quiénes podía hacerlo, ¿verdad? Ustedes son la razón de ser de las universidades, ¿verdad? De la universidad, tanto para personal administrativo como para personal docente. Era lo que yo le decía ayer a control académico, ¿verdad? Mire, yo soy profesora, soy docente, pero digamos que mi competencia no llega hasta la programación de todo, pues, ¿verdad? Porque el problema con la plataforma de Moodle, no era yo la que tenía que gestionar los códigos, eran ellos. Y eso ya escapa de mi competencia. Mi competencia es la docencia. Y todo lo que eso implica, ¿verdad? Dar clases, materiales, suministrar facilidades, hacer los exámenes, calificaciones, etcétera, etcétera. Pero la parte administrativa sí la tiene que ver pues, control académico. Pero afortunadamente se logró arreglarlo, ¿verdad? Hubo muy buena voluntad de parte de control académico y de las personas que colaboraron en todo esto. Sí, porque el jueves tienen examen parcial, me dice Diana, ¿verdad? Bueno, pero el examen de ustedes es el 29, ¿verdad? ¿O no? Según el calendario. Sí, es el 29. El 29, ¿qué día cae, jóvenes? Calendario, vamos a ver. Porque con ustedes solo esta clase tengo, ¿verdad? Solo Derecho Internacional Público. El 29. El lunes. Pasa toda la semana y de ahí el 29, ¿verdad? Pues eso, entonces sí es difícil que hayan clases, ¿verdad? Porque pues ustedes tienen que estudiar para su examen, preparar su examen más que todo, ¿verdad? Sí, así de que, bueno, esta sería nuestra clase, creo que antes antes de los exámenes, ¿verdad? Y si no se presentan alumnos en la plataforma, pues no puedo dar clases, así es de que. Y el lunes nosotros tenemos nuestro examen. El examen es a las 20 horas, porque es la sección A, ¿verdad? Ya tienen ustedes el calendario ahí. El examen es el 29 de agosto. Ahora entiendo por qué la sección A pregunta tantas cosas que deberían de saber, ¿verdad? Porque son muchos y que no asisten a clases a las 20 horas. Entonces yo lo que les sugiero a ustedes es que ingresen a la plataforma con anticipación, que por lo menos ese día salgan de su trabajo temprano.
y que me digan que no pudieron salir porque no salieron temprano a su trabajo. Jóvenes, disculpen, pero el examen no es un día corriente. El día del examen es un día especial y ustedes tienen que hacer todo lo posible por examinarse. No van a creer que solo me presentan su nota y yo ya les voy a hacer el examen. ¿Qué esperanzas? No, en mi caso no soy así. A menos que hubiera una razón muy justificada, pero eso de que, fíjese que salí tarde de mi trabajo y no pude llegar y que me presentan una carta ahí hasta hecha por ustedes mismos, como me ha pasado muchas veces, que el mismo alumno es el que hace la carta de excusa de la empresa y el mismo alumno firma, pues hace su solicitud. No doy examen extemporáneo, difícilmente lo doy, a menos que estuviera muy, muy bien fundamentado y una causa que yo pudiera comprobar, ¿verdad? Así es de que les ruego que se inscriban y que hagan su examen. Y que la plataforma no me funcionó, pues pruébemelo, porque para eso estamos haciendo todos estos ensayos para ingresar a la plataforma. Si su correo no es Gmail, sino que es Hotmail y por eso no le funcionó, es su problema, no es el mío. Así es de que tomen el examen como algo muy serio. No es aquello de que, no me puedo examinar hoy, pero me hacen extemporáneo. No hay 2 turnos de examen, jóvenes. No hay 2 turnos. Eso hay que quitárselo de la cabeza. De que, como no me examiné, pero me examino en el extemporáneo porque no estoy preparado para el primero. Entonces, no. A menos que hayan causas que se puedan comprobar. Se los advierto, ¿verdad? Porque no quiero después que vayan a malinterpretar mi buena fe y mi comprensión. Porque así como me gusta prepararlos bien en las clases, me gano esa solvencia para hacerlo. Bien, joven. Entonces vamos a ver si no hay alguna otra pregunta. Yo voy a tratar de activar el ensayo ese de examen que dejé ahí para que ensayen colocarse en plataforma. Vean su Moodle el lunes. Lo más seguro es que lo ponga a las 20 horas, ¿verdad? Que abra el simulacro para las 20 horas también. No sé si el lunes tienen examen. ¿Este lunes tienen examen? No. Ustedes tienen examen el martes y el jueves, ¿verdad? De la tercera semana de agosto. Sí, gracias, Sol. Bueno, entonces lo voy a programar el simulacro para el lunes. No es el examen, es el simulacro para que puedan ingresar a la plataforma. Entonces evitémonos problemas, evitémonos que me estén persiguiendo ahí en el correo electrónico, porque tampoco es suficiente que hayan entregado una constancia o una solicitud a la dirección, a la coordinación, y que esté sellada. No. ¿Por qué? Pues la coordinación no es una jefatura de los profesores, solo es una coordinación, ¿verdad? Porque a veces algunos alumnos creen que es una instancia, una primera instancia, y no lo es. La potestad de hacer el examen extemporáneo es del profesor, no es de la coordinación, nada. Ahí hay libertad de cátedra, jóvenes. Bien, entonces va a ser a las 20 horas. Sí, así es. Así es, sí. Cuando era presencial, pero fíjense que cuando era presencial, y siempre la sección A ha sido una clase muy grande, ¿verdad? No digamos la B llega casi a 400. El semestre pasado tenía casi 1000 alumnos, 990 y no sé cuánto. Pero ahora, en aquel entonces, había que ver cómo se podía examinar a los 4
o 3 grupos que tenía a la misma hora y en diferentes clases, y teníamos que coordinar con los interinos para que nos ayudaran a los titulares, ¿verdad? Porque como hay que separarlos, entonces yo creo que los exámenes sí es saludable que queden a distancia, por lo menos, aunque las clases sean presenciales, ¿verdad? Bien, gracias, compañeros. Gracias. Entonces vamos a ver un video acerca de qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué es y después vamos a ver el otro que ya se refiere propiamente a los mecanismos de protección de los derechos humanos. Ahí va el primero. Perdón, solo voy a quitar el micrófono. Pon esto debajo de tu lengua si no estás satisfecho con el tamaño de tu herramienta. Hola, hoy voy a revelar algo que te ayudará a aumentar. Al sistema interamericano de derechos humanos, de tal suerte que con México ha suscrito, ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales que no solamente incorporan un corpus juris sustantivo, digamos, un catálogo sustantivo de derechos humanos a nuestro ordenamiento, sino que además establecen y prevén mecanismos de garantía y tutela de estos derechos humanos. Uno de estos mecanismos, ciertamente novedoso, ciertamente de la mayor relevancia, tiene que ver con el trabajo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a platicar con el doctor Jesús Orozco Enríquez, quien es miembro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha trabajado desde hace tiempo en el ámbito de la teoría, del análisis académico, pero también desde la práctica en la defensa de los derechos humanos, y quien nos va a explicar pues cuáles son las funciones, cuáles son las competencias, cuáles son los ámbitos de trabajo de esta comisión. Doctor Jesús Orozco, pues en primer término, bienvenido a esta cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuéntenos qué hace la Comisión Interamericana, cuáles son sus principales ámbitos de desempeño. Gracias por la invitación. Y es claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como mandato promover la observancia y defensa de los derechos humanos previstos en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Ahora bien, para llevar a cabo y cumplir este mandato, la Comisión tiene diversos mecanismos de protección. Uno de ellos, algunos de carácter que podríamos denominar directo, que son el sistema de peticiones y casos individuales. Esto es, cualquier persona que considere que se le han violado sus derechos humanos en América, tiene la posibilidad de acudir a la comisión una vez agotadas las instancias nacionales, o sea, del respectivo país, y presentar su queja, la cual en su oportunidad puede devenir en un informe sobre si se violaron o no esos derechos humanos. Si fue el caso, se considera internacionalmente responsable al Estado involucrado, y también la Comisión formula algunas recomendaciones
para poder corregir esa situación. Las peticiones, doctor, siempre son contra un país, ¿cierto? Efectivamente, es de lo que conoce la Comisión Interamericana. Pero, por ejemplo, si la violación la realizó una entidad federativa, en tratándose de países federales, alguna procuraduría, etcétera. Se entiende agentes del respectivo Estado responsable, o sea, del país que ha suscrito y ratificado en ejercicio de su soberanía los instrumentos internacionales de derechos humanos y que son los que le dan la competencia a la Comisión Interamericana. ¿Qué otra Entonces, competencia? sí, además del sistema de peticiones y casos que son aproximadamente unas 2,000 al año que recibe la Comisión, están las medidas cautelares. Esto es, en casos de gravedad y urgencia y riesgo de irreparabilidad en cuanto a un derecho humano, también se puede acudir a la Comisión Interamericana en búsqueda de protección. Si bien es claro que la Comisión tiene un carácter subsidiario complementario, cabe señalar que en estos supuestos no necesariamente se exige que se hayan agotado las instancias internas. Sin embargo, es claro que cuando se percata la Comisión que hay instancias nacionales que pueden salvaguardar estos derechos humanos, se respeta y se deja que actúen los estados. Esto que usted menciona de las medidas cautelares, ¿se parece en algo a la figura de la suspensión del acto reclamado en el amparo? Lo digo para que quienes nos están viendo, ¿podríamos hacer ese símil? Agradezco, yo creo que sí, equivale exactamente a eso, ¿verdad? La Comisión Interamericana puede, precisamente, es una alerta al Estado involucrado que le ordena que pueda salvaguarde los derechos humanos de la persona ante este riesgo de que sean violado su derecho. ¿Quién pide? ¿Quién solicita la persona afectada o cualquier otra persona a nombre de la persona en esta situación de riesgo. Correcto. Y sobre el particular se pronuncia la Comisión Interamericana. Aproximadamente recibimos unas 400 solicitudes al año, ¿verdad? Y de las cuales ya se pronuncia la Comisión y aproximadamente, cabe señalar, aproximadamente una tercera parte de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana involucran a defensoras o defensores de derechos humanos, lo cual es un indicador de la situación de riesgo que existe en la región respecto de las personas que se abocan a la defensa de los derechos humanos. Entonces tenemos peticiones individuales, tenemos medidas cautelares. ¿Qué más? Y hay otra serie de mecanismos de protección que ya llamaríamos de carácter indirecto, que es la labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos que realiza la Comisión. A través de esta labor de monitoreo, ¿no?, de analizar cómo está la situación de los derechos humanos en América, la Comisión, por ejemplo, hace visitas in loco a los países, o sea, visitas para formular observaciones in loco. Claro, una vez que sean invitados por un país, la Comisión ha realizado 94 visitas en sus más de 55 años de existencia. La primera en 1961 en República Dominicana. Nuestro país fue visitado en el año 1996, se emitió un informe correspondiente en 1998. Las más recientes visitas a países fue Colombia 2012, República Dominicana 2013, Honduras 2014, en fin, y se analiza la situación en general de los derechos humanos o algún problema específico. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana nos abocamos a ver el impacto que tenía una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana que había tenido como consecuencia desconocer o desnacionalizar a personas nacidas en República Dominicana, pero que tenían un origen haitiano. En fin, pero esto puede tener estas visitas in loco, sin duda es. Hay otras visitas de países que hacen los relatores. Las visitas in loco es cuando va el pleno de la comisión, o una comisión, pero por acuerdo de la comisión. También hay visitas de relatores que vamos en lo individual
ya sea por algún tema específico, analizar una situación más general por parte de relatores, de miembros de la Comisión Interamericana. Hay también informes anuales, hay los informes, ¿verdad?, de país, que muchas veces como resultado de las visitas in loco, la Comisión Interamericana emite un informe, o bien hay informes también temáticos, ¿verdad?, sobre algunas de las 9 relatorías que existen en la Comisión, como son pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersex, o bien también de defensoras y defensores de derechos humanos, personas privadas de la libertad, ¿verdad? Son de las relatorías que existen, y podemos emitir informes temáticos, y son también donde se refleja algunas recomendaciones a los estados, en fin, para mejorar la situación de los derechos humanos, más como una alerta, situaciones de prevención, o en general para mejorar la situación de los derechos humanos. También, y con esto concluiría, ¿verdad?, que son otra posibilidad, son las solicitudes de información. Hay ocasiones en que la Comisión Interamericana, cuando ve un problema en algún país, solicita información, y muchas veces ese problema se corrige, porque los estados, la verdad, en general, tienen voluntad de atender y mejorar la situación de los derechos humanos de su población. Lo que pasa es que en ocasiones o no tiene conocimiento, o no ha dado la atención debida, y es algún servidor público, algún funcionario que se excede, comete algún abuso, y que cuando ya se hace el señalamiento muchas veces se corrige. O hay, por ejemplo, procesos legislativos que pueden preocupar a la Comisión, que puedan implicar que no se adecuen algunas iniciativas legislativas a estándares internacionales de derechos humanos. Se hace el señalamiento a través de una solicitud de información, y muchas veces ya se hacen o se detiene el proceso legislativo, se han dado casos, o bien se hacen las adecuaciones si hay receptividad. O finalmente los comunicados de prensa. Cada año la Comisión Interamericana emite más de 100 comunicados de prensa, en donde ya de manera pública visibiliza algún problema e invita a que se corrija, ¿verdad? Estos vienen a ser los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos, pero es claro que estos tienen un carácter, decía, subsidiario y complementario, porque los principales obligados para respetar y garantizar los derechos humanos son las autoridades nacionales, y es solo de esta manera como ya intervienen las instancias internacionales. Por último, doctor, la relación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, cuando yo me estaba refiriendo al sistema de peticiones y casos al inicio, precisamente cabe la posibilidad de que si un informe que haya concluido la Comisión Interamericana que sí hubo una violación de derechos humanos, se considera internacionalmente responsable el Estado y se le formulan recomendaciones para corregir, para reparar a la víctima, y como algunas medidas de no repetición, si en determinado momento el Estado no acepta esas recomendaciones, no cumple, entonces si ese Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana, la cual con efectos vinculatorios puede llegar a las conclusiones correspondientes de violación de los derechos humanos, identificación de responsabilidad y medidas de reparación y no repetición. O también en el caso de las medidas cautelares, si la Comisión, si un Estado no acata la medida cautelar, cabe la posibilidad de que la Comisión Interamericana
solicite medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si también está el supuesto de que ese Estado haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la jurisdicción de la Corte. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús Orozco. Como ustedes pueden ver, pues acabamos de escuchar de voz de un experto, de voz de un jurista con reconocimiento nacional e internacional, como es el doctor Jesús Orozco Enríquez, una explicación de las competencias, una explicación de las tareas que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el conocimiento de estos comentarios que acabamos de escuchar, pues creo que es indispensable para todos los juristas de las Américas, para los juristas mexicanos, por supuesto, porque debemos de empezar a pensar en estos nuevos paradigmas, en estas nuevas formas de defensa, garantía y tutela de los derechos humanos, que son derechos de todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto en otra de las cápsulas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bien, espero entonces que pues hay que algo les haya quedado, si es que vieron el video, ¿verdad? Licenciada, con relación a las medidas cautelares, Ajá. realmente ellos dicen que se puede ir a la comisión para protección, por seguridad. Sí. Pero, por ejemplo, si no las otorgan en Guatemala, el organismo judicial, ¿verdad? Entonces, pues muchos han optado por ese camino, ¿verdad? sí, por ejemplo, que sean perseguidos a la comisión, porque saben que ahí pues va a ser un órgano imparcial, ¿verdad? No interesado. Y de hecho, eso es lo que vamos a ver en este momento. Prácticamente los mecanismos de protección. Ustedes pueden ver aquí, les voy a enseñar. Yo ingresé a la página de la... Vamos a ver si pueden ver ahí. Este fue un caso, yo realmente ingresé al índice, pero no sé cómo regresar con esto, fíjense. En realidad quería enseñarles el índice, pero cuando le di clic, entonces me salió la última diligencia que ha dictado la Corte Interamericana. Esta tiene fecha, miren ustedes, 11 de julio de 2022. Y es una resolución del presidente de la Corte en el que están solicitando adopción de medidas urgentes. Y es por estos casos. Imagínense el caso Obamacare. O sea, hace muchos años que ocurrió, ¿verdad? 2002, 2003, 2010, ¿verdad? 2012. Sin embargo, el mes pasado se presentó esta solicitud de medidas precautorias, de protección, ¿verdad? Entonces, aquí están... ¿Quién tiene su micrófono abierto, jóvenes? Y aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Pero uno puede ingresar a la página y ver estos documentos. Eso sí se puede hacer. Vamos a regresar aquí. Por eso en este momento vamos a ver el otro video que se refiere propiamente a los mecanismos de protección a cargo de la Corte.
Aquí ya se habla de la Corte Interamericana. Acuérdense, no es Corte Internacional, es Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo es también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces aquí, yo creo que aquí hay anuncios. Ingeniería en telecomunicación. Creo que aquí está. Solo voy a apagar mi micrófono porque si lo tengo encendido, pues no van a escuchar México correctamente. ha suscrito, ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales que no solamente incorporan un corpus juris sustantivo, digamos, un catálogo sustantivo de derechos humanos a nuestro ordenamiento, sino que además establecen y prevén mecanismos de garantía y tutela de estos derechos humanos. Uno de estos mecanismos, ciertamente novedoso, ciertamente de la mayor relevancia, tiene que ver con el trabajo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a platicar con el doctor Jesús Orozco Enríquez, quien es miembro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha trabajado desde hace tiempo en el ámbito de la teoría, del análisis académico, pero también desde la práctica en la defensa de los derechos humanos, y quien nos va a explicar pues cuáles son las funciones, cuáles son las competencias, cuáles son los ámbitos de trabajo de esta comisión. Doctor Jesús Orozco, pues en primer término, bienvenido a esta cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuéntenos qué hace la Comisión Interamericana, cuáles son sus principales ámbitos de desempeño. Gracias por la invitación. Y es claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como mandato promover la observancia y defensa de los derechos humanos previstos en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Ahora bien, para llevar a cabo y cumplir este mandato, la Comisión tiene diversos mecanismos de protección. Uno de ellos, algunos de carácter que podríamos denominar directo, que son el sistema de peticiones y casos individuales. Esto es, cualquier persona que considere que se le han violado sus derechos humanos en América, tiene la posibilidad de acudir a la comisión una vez agotadas las instancias nacionales, o sea, del respectivo país, y presentar su queja, la cual en su oportunidad puede devenir en un informe sobre si se violaron o no esos derechos humanos. Si fue el caso, se considera internacionalmente responsable al Estado involucrado, y también la Comisión formula algunas recomendaciones para poder corregir esa situación. Las peticiones, doctor, siempre son contra un país, ¿cierto? Efectivamente, es de lo que conoce la Comisión Interamericana. Pero, por ejemplo, si la violación la realizó una entidad federativa, en tratándose de países federales, alguna procuraduría, etcétera. Se entiende agentes del respectivo Estado responsable, o sea, del país que ha suscrito y ratificado en ejercicio de su soberanía los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que son los que le dan la competencia a la Comisión Interamericana. ¿Qué otra competencia? Sí, además del sistema de peticiones y casos, que son aproximadamente unas 2,000 al año que recibe la Comisión, están las medidas cautelares. Esto es, en casos de gravedad y urgencia y riesgo de irreparabilidad en cuanto a un derecho humano, también se puede acudir a la Comisión Interamericana en búsqueda de protección. Si bien es claro que la Comisión tiene un carácter subsidiario complementario, cabe señalar que en estos supuestos no necesariamente se exige que se hayan agotado las instancias internas. Sin embargo, es claro que cuando se percata la Comisión que hay instancias nacionales que pueden salvaguardar estos derechos humanos, se respeta y se deja que actúen los estados. Esto que usted menciona de las medidas cautelares, ¿se parece en algo a la figura de la suspensión del acto reclamado en el amparo? Lo digo para que quienes nos están viendo
¿Podríamos hacer ese símil? Agradezco, yo creo que sí, equivale exactamente a eso, ¿verdad? La Comisión Interamericana puede, precisamente, es una alerta al Estado que involucrado, que le ordena que pueda salvaguarde los derechos humanos de la persona ante este riesgo de que sean violado su derecho. ¿Quién pide? ¿Quién solicita la persona afectada o cualquier otra persona a nombre de la persona en esta situación de riesgo. Correcto. Y sobre el particular se pronuncia la Comisión Interamericana. Aproximadamente recibimos unas 400 solicitudes al año, ¿verdad? Y de las cuales ya se pronuncia la Comisión y aproximadamente, cabe señalar, aproximadamente una tercera parte de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana involucran a defensoras o defensores de derechos humanos, lo cual es un indicador de la situación de riesgo que existe en la región respecto de las personas que se abocan a la defensa de los derechos humanos. Entonces tenemos peticiones individuales, tenemos medidas cautelares. Medidas cautelares. ¿Qué más? Y hay otra serie de mecanismos de protección que ya llamaríamos de carácter indirecto, que es la labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos que realiza la Comisión. A través de esta labor de monitoreo, ¿no?, de analizar cómo está la situación de los derechos humanos en América, la Comisión, por ejemplo, hace visitas in loco a los países, o sea, visitas para formular observaciones in loco. Claro, una vez que sean invitados por un país, la Comisión ha realizado 94 visitas en sus más de 55 años de existencia. La primera en 1961 en República Dominicana. En nuestro país fue visitado en el año 1996, se emitió un informe correspondiente en 1998. Las más recientes visitas a países fue Colombia 2012, República Dominicana 2013, Honduras 2014, en fin, y se analiza la situación en general de los derechos humanos o algún problema específico. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana nos abocamos a ver el impacto que tenía una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana que había tenido como consecuencia desconocer o desnacionalizar a personas nacidas en República Dominicana, pero que tenían un origen haitiano. En fin, pero esto puede tener estas visitas in loco, sin duda es. Hay otras visitas de países que hacen los relatores. Las visitas in loco es cuando va el pleno de la comisión o una comisión, pero por acuerdo de la comisión. También hay visitas de relatores que vamos en lo individual, ya sea por algún tema específico, analizar una situación más general por parte de relatores, de miembros de la Comisión Interamericana. Hay también informes anuales, hay los informes, ¿verdad?, de país, que muchas veces como resultado de las visitas in loco, la Comisión Interamericana emite un informe, o bien hay informes también temáticos, ¿verdad?, sobre algunas de las 9 relatorías que existen en la Comisión, como son pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersex, o bien también de defensoras y defensores de derechos humanos, personas privadas de la libertad, ¿verdad? Son de las relatorías que existen, y podemos emitir informes temáticos, y son también donde se refleja algunas recomendaciones a los estados, en fin, para mejorar la situación de los derechos humanos, más como una alerta, situaciones de prevención o en general para mejorar la situación de los derechos humanos. También, y con esto concluiría, ¿verdad?, que son otra posibilidad, son las solicitudes de información. Hay ocasiones en que la Comisión Interamericana, cuando ve
problema en algún país, solicita información y muchas veces ese problema se corrige porque los estados, la verdad, en general tienen voluntad de atender y mejorar la situación de los derechos humanos de su población. Lo que pasa es que en ocasiones o no tiene conocimiento o no ha dado la atención debida y es algún servidor público, algún funcionario que se excede, comete algún abuso y que cuando ya se hace el señalamiento muchas veces se corrige. O hay, por ejemplo, procesos legislativos que pueden preocupar a la comisión, que puedan implicar que no se adecuen algunas iniciativas legislativas a estándares internacionales de derechos humanos, se hace el señalamiento a través de una solicitud de información y muchas veces ya se hacen o se detiene el proceso legislativo, se han dado casos, o bien se hacen las adecuaciones si hay receptividad, o finalmente los comunicados de prensa. Cada año la Comisión Interamericana emite más de 100 comunicados de prensa en donde ya de manera pública visibiliza algún problema e invita a que éste se corrija. ¿Verdad? Estos vienen a ser los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos, pero es claro que estos tienen un carácter, decía, subsidiario y complementario, porque los principales obligados para respetar y garantizar los derechos humanos son las autoridades nacionales. Y es solo esta manera como ya intervienen las instancias internacionales. Por último, doctor, la relación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, cuando yo me estaba refiriendo al sistema de peticiones y casos al inicio, precisamente cabe la posibilidad de que si un informe que haya concluido la Comisión Interamericana que sí hubo una violación de derechos humanos, se considera internacionalmente responsable el Estado y se le formulan recomendaciones para corregir, para reparar a la víctima y como algunas medidas de no repetición, si en determinado momento el Estado no acepta esas recomendaciones, no cumple, entonces si ese Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana, la cual con efectos vinculatorios puede llegar a las conclusiones correspondientes de violación de los derechos humanos, identificación de responsabilidad y medidas de reparación y no repetición. O también en el caso de las medidas cautelares, si la comisión, si un Estado no acata la medida cautelar, cabe la posibilidad de que la Comisión Interamericana solicite medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si también está el supuesto de que ese Estado haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la jurisdicción de la Corte. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús Orozco. Como ustedes pueden ver, pues acabamos de escuchar de voz de un experto, de voz de un jurista con reconocimiento nacional e internacional, como es el doctor Jesús Orozco Enríquez, una explicación de las competencias, una explicación de las tareas que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el conocimiento de estos comentarios que acabamos de escuchar, pues creo que es indispensable para todos los juristas de las Américas, para los juristas mexicanos, por supuesto, porque debemos de empezar a pensar en estos nuevos paradigmas, en estas nuevas formas de defensa, garantía y tutela de los derechos humanos, que son derechos de todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto en otra de las cápsulas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Organización considere eficaces. Y acá tienen la fundamental diferencia con la Sociedad de las Naciones.
Bien, jóvenes, como ustedes pueden observar, pues esos videos aportan muchísimo, ¿verdad? Son muy, muy ilustrativos y a veces pues explican más de lo que es, digamos, es un medio más rápido para explicar el punto de la clase, como pueden observar. Y por eso utilizo a veces videos, pero son videos pequeños de 10 minutos, de 12, ¿verdad? Y es importante que ustedes conozcan las instituciones torales de protección que operan dentro del sistema interamericano, ¿verdad? Y que son parte de la Organización de Estados Americanos. Y creo que ojalá pues en este puedan ampliar ustedes su conocimiento. Hay varias formas de poder tener acceso a los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo pues realmente me quedé sorprendida de ver que estas medidas están siendo solicitadas el 11 de julio de este año. O sea, ¿cuántos años han pasado? Imagínense ustedes desde el 2002, 20 años. Y todavía, pues por lo visto, hay algunos representantes de estos casos están sufriendo persecución, ¿verdad? Entonces, por eso se da esas solicitudes que realmente yo cuando abrí la página de la Corte donde vi el caso de Guatemala, porque ahí las sentencias de la Corte son contra los estados, no son contra las personas, pero contra los estados para que tomen las medidas que está diciendo, que está ordenando ahí la Corte Internacional de Justicia. Y además la Corte pues lo que hace es que establece mecanismos de seguimiento. No solo dicta la sentencia o dicta la resolución y ahí se quedó, no, verifica con enviados, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, pero sí me sorprendió que tan recientemente se estuvieran solicitando esas medidas. Creí que era eso del pasado, pues, porque ahí hay varias sentencias. Lástima que ya no pude ingresar al índice, pero tengo que buscar nuevamente la página de la Corte Internacional de Justicia, interamericana, no es internacional, es interamericana. Forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces es interesante conocer que existen esos mecanismos, ¿verdad? Y sí, cuando ingresé a la página me sorprendió ver que había una solicitud del 11 de julio de 2022 y así hay varias, hay como 6 solicitudes más, pero se me perdí el sitio, pero no es difícil, por cuestiones de tiempo ahorita no puedo ingresar nuevamente, pero uno solo escribe www. Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí le aparece la página. Entonces ahí aparece el índice de sentencias en contra del Estado de Guatemala. Hay varios casos. Por ejemplo, ese caso de Teisen, del niño ese que lo desaparecieron, un niño de 13 años, estaba viendo televisión y como su hermana era guerrillera, pero se escapó de la cárcel. Llegaron a su casa y no la encontraron a ella, agarraron al niño. Me imagino que saber qué torturas vivió esa pobre criatura para decir en dónde estaba su hermana, que seguramente ni lo sabía. Pues está ese caso que llevó prácticamente 40 años de investigación, o tal vez 20 años, algo así. Están otros casos también que están ahí desde hace muchos años. Pero en fin, ustedes ya tienen ahí el mecanismo. Y hay otras, digamos, instituciones o entidades del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, otros órganos regionales, quiero decir. Por ejemplo, la Unión Europea. Aquí hay una foto, ¿verdad? Pero es un poco vieja la foto. Probablemente ahorita ya está un poco desactualizada con los países que están en la OTAN, ¿verdad?
pero a este es Europa del centro, este es Europa del este, ¿verdad? O occidente, como le llaman a esto. Y esta pues es la Unión Europea. Y la Unión Europea pues reúne la Comunidad Europea y tiene muchos antecedentes. En primer lugar, en abril del 51 pues se creó la Comisión Europea del Carbón y del Acero. Así fue como por primera vez se crea un ente que unifique a Europa. Y luego se firma el Tratado de Roma, que le llamaron en 1957 para actualizar el anterior, y entonces se le cambia a Comunidad Europea. Ya no es el tratado vamos a ver, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, sino que ya solo se le llama Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmada en Bruselas. Hay otro tratado posteriormente de la Unión Europea en el 92 que se llama el Tratado de Maastricht, que es, también está el Tratado de Ámsterdam en 1997, el de Niza en el 2001, que ya constituye propiamente la Constitución Europea, prácticamente para todos, ¿verdad? Que se firmó en Lisboa, Portugal. En el 2007 se firma el Tratado de la Unión Europea, ya como la conocemos ahora, y el Tratado para el funcionamiento de la Unión Europea propiamente, ¿verdad? Pero uno de los principales objetivos de la Unión Europea es promover los derechos humanos. Ellos tienen más iniciativa, como les dijera yo, más empeño en proteger los derechos humanos, tanto dentro como fuera de las fronteras, como en el resto del mundo. Y la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos son sus valores fundamentales. Y tienen fuerza, los difunden. Y los difunden a todo el mundo, no solo en Europa. Y aquí pues hay otra entidad de carácter regional, ¿verdad? Que se creó también como reacción al plan Marshall, que es particularmente como la OEA, ¿verdad? Pero solo que cubre otro tipo de países, ¿verdad? Que son todos estos países del bloque socialista del Este, y que se llama el Comecon, que es el Consejo de Ayuda Económica Mutua. Y esto surge como una reacción al Plan Marshall de la Comunidad Económica Europea, porque mediante ese Plan Marshall liderado por Estados Unidos, pues se logra reconstruir la Europa del occidental, ¿verdad? Porque quedó destruida después de la guerra. Y como algo así como algo parecido se creó también el Consejo de Ayuda Económica Mutua, Comecon, que abarca todo este bloque del este, ¿verdad? Que también es Europa en parte, pero en parte no, ¿verdad? Y esto pues sí ya corresponde al bloque socialista propiamente. También está la Asociación Latinoamericana Latinoamericana de Libre Comercio. Ustedes la han oído mencionar, se llama ALALC, y es por la que estaban abogando algunos presidentes, por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, el presidente de Nicaragua, el de Venezuela, y no me acuerdo quién más, estaban abogando porque se eliminara la OEA y que se creara se le diera ese lugar a la ALALC, ¿verdad? Y esta pues es la ALAC es una serie, es regional, es un órgano regional también, ¿verdad? Y pues esas entidades tienen pactos entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, funcionan en campos específicos. Y luego, pues, OEA pues ha intervenido en algunos conflictos, por ejemplo, en el conflicto del río San Juan, que era peleado por Nicaragua, pero Costa Rica argumentó mejor
y al final la OEA le dieron la razón a Costa Rica y ya se liberó la jurisdicción. Otro caso ha sido, y de ese no tengo foto, ha sido precisamente el de la oposición venezolana, ¿verdad? Se construyó una mesa, se llamó la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, para celebrar reuniones con el apoyo de OEA. Y pues el Consejo Permanente de OEA aprobó en consenso un diálogo entre gobiernos de oposición. Y en el comunicado por la reunión del Consejo, la MUD, ¿verdad?, que era la Mesa de Unidad Democrática, destacó que sigue en pie la activación de la Carta Democrática y que pues que la comunidad internacional reconoce la gravedad, profundidad y urgencia de la crisis humanitaria y la crisis política que atraviesa Venezuela, ¿verdad? Y la oposición venezolana pues sigue muy activa, aunque creo que ahora ya casi todos están fuera de Venezuela. Y hubo una resolución aprobada en la OEA sobre Venezuela que exige al gobierno venezolano respetar los derechos humanos y respalda el uso de procedimientos constitucionales para resolver la crisis que vive Venezuela. Pero ustedes saben que hay miles de mecanismos para evadir o para ralentizar todos esos procesos y esas quejas, ¿verdad? Así de que, bueno, era para ilustrar un poco sobre los casos más sonados, ¿verdad?, en los que ha participado la Organización de Estados Americanos. También está la Organización de la Unidad Africana, ¿verdad?, que se crea en Addis Abeba en 1963. Es otra organización como OEA, siendo su órgano principal la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, y tiene un consejo de ministros. Su concepción es continental por el número de sus miembros. Es la Organización de la Unidad Africana. Está la ALALC, entonces está el Comecon. Tenemos también la Liga de Estados Árabes, que comprende pequeños grupos de Estados Unidos por lazos históricos e intereses comunes. Y su propósito es la defensa y la cooperación económica, ¿verdad? Después de eso vamos a ver cómo siguen las entidades subregionales como SICA, ¿verdad?, que es el Sistema de Integración Económico Centroamericano. Bien, jóvenes, entonces les reitero, ¿verdad?, de que el examen es el 29 a las 20 horas. Traten de hacer el simulacro, lo voy a habilitar para el día lunes a las 20 horas. Y por favor, ingresen a la plataforma el día de su examen un poco antes para evitar problemas, ¿verdad? Porque yo he venido examinando desde el año 2020 en esa plataforma y pues ya son 3 años, o sea, 20, 21, 22. Son 3 años, son 6 semestres y no he tenido ningún problema. Y si no hay alguna consulta, cerraríamos aquí la clase. No hay ninguna pregunta. Bueno, me imagino que ya no están en sus... A ver, Jessica, ¿qué me cuenta? Licenciada, buenas noches. Una consulta. ¿El examen usted lo va a hacer por qué medios? Y disculpe, usted ya envió la contraseña. ¿Usted no ha ingresado? No. Ya todos sus compañeros han ingresado. Ya se arregló eso. Sí, es que a mí me sigue, sí, ahorita lo probé nuevamente, pero me parece que no puedo ingresar. No puede ser, seguramente usted no tiene un correo Gmail. Su correo tiene que ser Gmail para que pueda ingresar. Sí, lo tengo de Gmail. Ahorita voy a probar nuevamente, Ligda. Sí, porque desde ayer ya los alumnos sus compañeros empezaron a avisarme por correo electrónico de que ya se había superado el problema. Así es de que ingrese, ¿verdad? Porque si ya todos pudieron, pues no hay problema. Puede ser que usted no tenga un correo Gmail, eso podría ser. Sí, Engelbert, al fin conozco a Engelbert. Gracias, Ligda. Para servir. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado, un gusto.
Gracias igualmente. Otro semestre aquí recibiendo clases con usted. Ah, sí, ya había recibido filosofía del derecho conmigo, ¿verdad? Exactamente. La verdad es que yo soy muy estricta con eso del extemporáneo. La verdad es que sí, en ese sentido sí, un poquito estricto, pero es difícil que dé un extemporáneo. Sí, sí, dígame, Ingrid, una ¿qué puedo consulta servir? meramente para el examen. Sí. ¿Cuánto tiempo durará el examen? Disculpe. Mire, generalmente si yo lo hago de 15 preguntas, como son de falso verdadero, pues les pongo, ¿cuánto les pongo? A veces 30 minutos, ¿verdad? O a veces 35 minutos por ahí, 40. Muy bien. Entonces, dependiendo del tiempo, así van a ser las preguntas. Dependiendo del número de preguntas, si son 15, les pongo 30 minutos o 40 minutos. Ahora, si les hago 30 preguntas, entonces ahí sí les doy la hora, ¿verdad? Muy bien, licenciada, se lo agradezco mucho, ¿no? Vale. Pero todavía no sé, lo más seguro es que les haga 15 preguntas, ¿verdad? Pero sí les ruego que ingresen a su plataforma con tiempo, no dejen nada a última hora, jóvenes. Nada, ¿verdad? ¿Alguien más quiere? Sí, Marvi, Humberto. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo con una sugerencia, licenciada. ¿Sí? No sé si sería usted tan amable de tal vez darnos 40 minutos por cuestiones de fallas de internet. A veces llueve y no sabemos pronosticar el tiempo, licenciada. Sí, eso es cierto. Sí, si les doy 15 preguntas, les doy los 40 minutos. Sí, cuente con eso. Muy fina, licenciada, muy amable. Que tenga buenas noches. Lo que yo quiero es de que se examinen todos y que no estén ahí con pretextos, ¿verdad? Porque el trabajo es grande. Fíjense que ustedes me estaban diciendo, hay más de 40 alumnos. Entonces también hay que considerar, ¿verdad? Al catedrático. Gracias, licenciada, muy fina. Para servirles, vale. Bien, entonces les deseo un buen fin de semana y estamos en eso, ¿verdad? Como les digo, si es necesario, pues generalmente no me gusta, a menos que se vayan a realizar, digamos, atender consultas, ¿verdad? Pero el problema es de que unos están en exámenes porque llevan clases del 8º semestre y tienen doble carga académica, ¿verdad? Entonces, por eso es de que yo prefiero, pues, durante esa semana, pues, no dar las clases, ¿verdad? Pero si tengo alumnos en la plataforma, al abrir la plataforma de alumnos, tendría que darlo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Les recuerdo lo del simulacro. Perdone, licenciada, buenas noches. ¿A qué horas irá a hacer el simulacro? A las 20 horas. Bueno, gracias. Se habilitará el simulacro. Sí, porque cuando lo dejé en la plataforma, ninguno podía entrar a Moodle. Ahora ya todos se pueden entrar. Entonces se habilitará el simulacro para las 20 horas. El lunes, ¿qué fecha tenemos el lunes, jóvenes? Mañana es 20, ¿verdad? El lunes es 22. Sí, 22, licenciada. Buenas noches, licenciada, sí es 22. Pero lo vamos a hacer, ¿verdad? Para evitar. Y tomen todas sus previsiones. Ahí se los dejé. Siempre en la plataforma del Moodle. Ahí leen las instrucciones del examen, jóvenes. A veces por la prisa, para eso les doy suficiente tiempo, para que puedan leer las instrucciones, ¿verdad? Y por favor, ingresen bien su correo, porque a veces no aparecen en el listado y me dicen, yo me examiné, les decía, así ingresé, pero es porque no han colocado correctamente su correo electrónico, ¿verdad? Bien. Feliz fin de semana. Gracias, Jennifer. Hasta luego, jóvenes, que estén bien. Feliz noche, licenciada, que descanse. Buenas noches, licenciada.